Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Mi nombre es Gustavo Idoyaga y junto a Paula Puertolas vamos a hacer Feedback. Feedback es una propuesta en la que vamos a abordar todas las aristas de los temas que nos preocupan y ocupan en la actualidad. Vamos a hacer esas preguntas que vos te haces en tu casa y a traer a los invitados que más saben del tema. ¿Te vas a animar a hacer todo tipo de preguntas acá en Feedback? Y si no me animo yo, Gustavo, la tendrás que hacer vos. Fíjense cómo me está transfiriendo responsabilidad, pero no, esto va a ser en equipo. No te lo pierdas en instantes. Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar. Encontrá el auto que buscas. Si tenés que salir a la calle, ahora es obligatorio el uso de tapaboca. Te cuidas a vos y a todos los vecinos. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Bueno, comenzamos con Feedback, Paula. Tenemos un entrevistado de lujo el día de hoy. Pero yo, Paula, primera reflexión que quiero que hagamos de alguna manera con ella y con todos ustedes. La cuarentena, ¿no? Tenemos distintas aristas, la grieta, la gente que discute, y de pronto hay una sensación que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando afuera en este encierro? ¿Vos cómo lo estás viendo? Es un tema que al día de hoy todavía nos genera muchas inquietudes, muchas preguntas que aún no sabemos si tienen respuestas, pero bueno, para eso tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra, especialista en temas de ansiedad y estrés, autor de varios libros y profesor universitario. Bueno, así te presentamos, ¿viste? Qué presentación, Juan Manuel, ¿no? Un lujo. Un lujo. Bueno, pero a ver, usted es muy famoso y mediático y a través de las redes también la gente te sigue mucho, principalmente por el tema del estrés. Pero sí, yo me acuerdo entrevistándote años anteriores, hablamos del estrés, hablamos del manejo del estrés, lo relacionamos en todos los órdenes de la vida y ahora apareció, no sé cómo llamarlo, un nuevo fantasma denominado pandemia. ¿Cómo empezamos con respecto a la reacción que tiene la gente con la pandemia o con el confinamiento o con la grieta vinculada al desconfinamiento? Claro, en primer lugar está el tema de, hablábamos del estrés, no cabe duda que es una fuente, una razón casi universal del estrés. Siempre se habla que el estrés es una relación entre el estímulo y la persona acerca de cómo lo entiende, qué recursos tiene para afrontarlo. Pero estos son esos casos en los cuales el estrés es universal. Y no solo, digamos, en nuestra sociedad, sino en todo el mundo. Entonces, es difícil que esto no requiera una respuesta adaptativa de los individuos, que es lo que es el estrés normal. Pero, por supuesto, un estímulo tan fuerte suele superar la percepción de la capacidad de respuesta. Ahí es cuando el estrés deja de ser tan bueno, como siempre decimos, y empieza a generar distintos inconvenientes, a nivel personal, a nivel vincular, a nivel social, sobre la salud. A ver, yo te pregunto a vos y después le vamos a preguntar al doctor. ¿Vos viste, Paula, en el entorno, en amigos y demás, si superó o no superó la capacidad de respuesta? Porque es un tema que lo están debatiendo todos, inclusive algunos de manera demasiado enérgica. No, por supuesto. Por eso le quería preguntar, doctor, si al estar encerrados hace que se potencien nuestros sentimientos de angustia, de ansiedad, que nos genere hastío, porque no todos vivimos en una casa grande con sol y parque, y me imagino que eso debe influir. Influye mucho, pero también es cierto que cada persona, digamos, lo sufre en el lugar en el que está. Y yo lo que voy viendo es que todos lo sufren de distinta manera, ¿no? Se puede sentir más encerrado quien está en un lugar más chico, pero también quien está en un lugar más grande se siente encerrado en un espacio más grande, pero también le suele pasar lo mismo. Me quiero detener ahí. O sea que hay gente que está en un espacio más grande, igual se siente encerrado en un espacio más grande. Quiere decir que nuestra mente es la que también de alguna manera circunscribe el confinamiento. Claro, exactamente, sí.
absolutamente. Por eso decía los recursos personales, los significados personales, ¿no? Cada uno, digamos, se compara en ese sentido consigo mismo. Es decir, frente a su libertad de movimientos y lo que deja de tener. Entonces, claro que supera la capacidad adaptativa porque, en primer lugar, porque la forma más común de afrontar es hacer algo. Y muchas veces se ve restringida esa posibilidad de hacer. Entonces hay que trabajar mucho sobre los significados, o sea, sobre cómo entender la situación y trabajar mucho también sobre qué hacer con uno mismo, porque con ese mundo externo es poco lo que se puede hacer, en general, digamos. Y cuando se trata de actuar sobre ese mundo, bueno, no siempre se actúa bien, ¿no? Porque al sentirse superados aparecen respuestas ansiosas, respuestas depresivas, respuestas agresivas, mucha ira, ¿no es cierto? Y esto se ve aumentado justamente por no poder seguir como un canal natural, el canal al cual estamos acostumbrados. Por eso viene un problema de adaptación que sin lugar a dudas es bastante generalizado, no solo en aquel que vive en un espacio más chico, aunque obviamente las condiciones son peores para él, porque se le dice que camine y tiene que caminar en círculo en 40 metros, no es lo mismo que caminar con un espacio abierto, con un patio, con un jardín. Algunos caminan, ¿no?, en 20 metros. Hay gente que camina, por supuesto, sí, en 20 metros. Bueno, en épocas es conocido, por ahí un libro bastante antiguo, bastante clásico, Papillón, que el tipo cuando el protagonista estaba preso y confinado en una celda, en un reclutamiento especial porque se había querido fugar y tenía apenas un espacio mucho menor a 20 metros. Y él tenía que estar 2 años y hacía todo un entrenamiento en el espacio que eran 4 pasos, 3, o una cosa así, digamos, 4 pasos, 4 pasos, 4 pasos. O sea, uno puede trabajar físicamente a partir de tener casi 1 o 2 metros cuadrados. Y bueno, ahí está la diferencia también de actitud, ¿no? Quien decide frente a esto luchar, afrontar desde los recursos que tiene, tratar de aumentarlos, o quien más bien se adapta o se sobreadapta, se resigna, se acomoda por demás y en definitiva queda, digamos, sin hacer nada, como a merced de lo que suceda, ¿no? Juan Manuel, como esto es feedback y la retroalimentación es entre los tres, vamos con Paula para que vos nos respondas. Paula también me va a preguntar a mí. Paula, escúchame, a ver, en el entorno de tus amigas, ¿estás viendo hastío en algunas, irascibilidad en otros? Después te cuento yo qué pasa con distintos miembros también de amistades, del grupo familiar. Sí, bueno, justamente le quiero preguntar sobre algo que nos recomendó el gobierno, que es la práctica del sexo virtual. ¿Cómo nos afecta? Discúlpame, entonces no, para. Que yo le dije acá tenemos que hacer feedback y parece que con las amigas el tema, la constante es la práctica del sexo virtual y el doctor Juan Manuel Bulacio está respondiendo, no sé, dale la respuesta, a ver. Bueno, a ver, digamos que la conducta sexual es una conducta natural en el ser humano, ¿no? Entonces, lo fundamental es que en la medida de lo posible ese deseo natural y universal pueda desarrollarse. Entonces, la forma en la cual se pueda desarrollar es algo que varía mucho según la persona, si está en pareja, si no está en pareja, si es una pareja estable, digamos, cambia por completo. Por lo cual, con este tipo de recomendaciones generales, yo sería bastante cuidadoso, ¿no? En el sentido que me parece que la persona naturalmente va a tender a dar una derivación, digamos, a su sexualidad. Lo importante es más bien eso, que pueda sentir dentro del marco que tiene la mayor libertad posible. Y bueno, y esa libertad se puede expresar de diferentes maneras, pero eso responde mucho a la persona, ¿no? Es como que no se podría dar en ese sentido una pauta universal, ¿no? Porque además me parece que las personas no la necesitan realmente, ¿no? Bien, yo te pido un favor, vamos a hacer acá ahora un pequeño corte. No te vayas, quédate en feedback. Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar. Encontrá el auto que buscas.
Ante la cuarentena, te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop Móvil o Banca Internet. Utilizá nuestros cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.com. Bueno, continuamos acá en Feedback. Estamos hablando del estrés, el estrés que genera el encierro, pero no es solamente estrés, sino muchos temas más. Paula, nosotros, a ver, amigos, familiares, parejas y demás, uno escucha que hay muchos problemas y mucho ruido, ¿no? Sí, es que no se pensaba que se iba a estirar tanto al principio como que lo soportaban, pero ahora sí, con el tiempo está empezando a ser una carga la convivencia. También el tema de las parejas, hace poco nos enteramos que aumentó en un 30% el tema de las consultas de divorcio. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor? A ver. Ella te preguntó, fue directo, aparte es abogada, fue directo a las consultas de divorcio. Pero yo, casualmente el tema ese, no podés contarnos lo que vos haces cuando estás con tus pacientes, que estás utilizando la modalidad virtual y demás, pero digamos, se potencia, como ella llegó al concepto jurídico, consulta de divorcio, ¿se potencia la ruptura? A ver, frente al estrés, perdónenme que siempre haga esa explicación de Sí, 10 obvio, segundos, ¿no? Pero obvio. frente al estrés, activación. Bien. ¿Activación para qué? Para la pelea. Bien. Bien, en este caso, Quiero, como dijo ella, quiero el divorcio. claro, porque no hay cómo pelear contra la pandemia, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, por supuesto. la activación, ¿a dónde la vuelco? Al que tengo más cerca. Eso significa irritación, ira, peleas, conflictos. Entonces empiezan a haber muchos más conflictos vinculares, conflictos familiares. Por eso es tan importante poder organizar muy bien los tiempos, ¿no? Tratar de mantener rutinas, de tener tiempos juntos, pero muchos tiempos también diferenciados, tiempos para cada uno. Yo creo que acá tendría que traer y tomar nota. Dijiste, mantener rutinas, por un lado. Sí. Por otro lado dijiste ya 3 aseveraciones. Tiempo junto y tiempo separado. Claro. O digamos que es una regla que no es del éxito, pero facilita el camino, ¿no? Y es que hay que tratar de reproducir en el espacio en el que uno está lo que más, digamos, se parezca a la vida natural. Entonces, ¿qué pasa? En la vida normal uno tiene su actividad, tiene su trabajo, supongamos, después tiene su estudio, o da clases, o lo que fuere. Bueno, o toma clases. Bueno, en el hecho de convivir, a veces, si el espacio es chico, esto se dificulta. Sin embargo, es muy importante intentar mantenerlo. Y a la vez mantener actividades propias, sea de la familia o de la pareja. O sea, el otro día me decía un paciente, por ejemplo, bueno, los viernes tenían una película familiar y después debate sobre la película. Y Bueno, ahí estoy haciendo, el sábado una comida. No te había escuchado previamente en ese tema, combinando en la vida de pareja, haciendo, el checklist, película, está funcionando y charlar sobre la película. Bien, ¿qué otra? Así, vamos de lo profesional, que vos entablás ese vínculo con tus pacientes, a estos tips, estas recomendaciones. Bueno, en lo útiles. personal, por ejemplo, Sí. cosas de estilo personal, ¿no? Bueno, de pronto alguien que no cocina aprende o lo toma como un desafío, como un juego casi cocinar con la pareja o con la familia, cosa que habitualmente, por ejemplo, el que nunca lo hace, de golpe lo descubre y es toda una aventura y un tema. Discúlpame, para, acá vamos a ver. Todavía Paula no me está preguntando a mí. ¿Te estás animando más con la cocina? Y me parece que te la voy a dejar No, a vos Te la otra debe, vez. te la debe. Yo con los asados, obviamente que privado, sí, voy mejorando el tema, pero hasta ahí llegué también, ¿eh? Hasta ahí llegué. Está bien. Bueno, lo Es que- solo un ejemplo, ¿no? No, sí, sí. Mi especialidad obviamente tampoco es la cocina, pero un poquito más que en O otras sea, todos épocas me hablamos animé. los 3 hablamos de la cocina y los 3 no somos el ejemplo de la cocina. Pero sí, por supuesto. Pero, a ver, justo lo que dice Juan Manuel, sabes que en los grupos, inclusive grupos deportivos, me encuentro que descubrí que un montón de amigos eran unos chefs espectaculares. Pasaban recomendaciones. Sí. Hoy vamos a preparar tal cosa. Sí, Temas sí. que
Jamás había visto yo esa arista en otras Bueno, ese personas. es el cambio de perspectiva. No puedo actuar con el exterior, pero puedo actuar conmigo mismo. Puedo actuar en mi espacio, puedo interactuar con otros, puedo explorar áreas que a veces hubiera querido y no lo puedo hacer. Digamos, es como que hay que encontrar una adaptación saludable con una gran cantidad de cambios de hábitos, ¿no? Cambios de hábitos, y en esto de la pareja, bueno, y de la familia, preservar todo lo posible los espacios individuales. Eso es sumamente importante. A veces los espacios es difícil, porque si el espacio no es grande, el tener que trabajar y hablar en el mismo lugar. Hablábamos de las sesiones. Bueno, a veces uno puede tener alguna sesión, pero si está en un ámbito que no es privado, esto también se complica. Intervienen muchas variables, cambian mucho. Por eso nos exige un gran esfuerzo, digamos, adaptativo, que lleva, como todo, a una fase más de agotamiento. Si uno no es creativo en esto, puede llegar, digamos, a una fase de agotamiento, y ahí cambia un poco la tendencia ansiosa de los primeros tiempos y demás, y empieza a haber una cosa por ahí un poco más depresiva. Eso es lo que he visto yo últimamente, que aparece más depresión producto del hartazgo y de este momento en el cual ya, bueno, está bien, estoy haciendo todo lo que puedo, se me está haciendo largo, y ya no me lo banco más. Y esto puede ser desde lo personal y subjetivo, pero puede ser también desde la realidad que cada uno vive, ¿no? Realidad económica, bueno, todas esas cosas que sabemos que tampoco son menores para muchísima gente, obviamente, ¿no? Como que en ese sentido hay que analizar muchas variables. Es como que muchas variables se cruzan en esto que es completamente inesperado y exige respuestas creativas en todos los niveles. En un nivel dirigencial, político, económico, personal, familiar, de pareja. Es un tiempo para ser creativo. Hay que buscar realmente fomentar la creatividad. Tiempo para ser creativo. Qué Sí, concepto, porque son ¿no? todos escenarios nuevos. Qué definición, ¿no? Porque es fácil decirlo y me imagino, es difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Mucha gente optó por empezar a hacer meditación, que es muy importante también no solo para el físico, sino también para la salud mental, Claro. la relajación, técnicas. Exacto, porque si decíamos activación, ¿qué hace la relajación? Controla el exceso de activación. Bien. Entonces, por eso tiene un sentido, ¿no? Como que nos nivela. Y sí, decir que hay que ser creativo es fácil, no es tan fácil hacerlo, pero si uno entiende que la creatividad no es ser un genio, es buscar un camino diferente. Bien. Es identificar qué restricción yo tengo en la mirada, ¿no? ¿Cómo miro? ¿Desde dónde miro? Y si lo puedo mirar desde algún otro lado, ya el esfuerzo de ponerse desde otro lado es un acto creativo. Sí, muchas veces ahora que tenemos tiempo, no tenemos ganas, porque estar encerrados puede también llevarte para ese lado. ¿Podemos sentirnos culpables por no hacer nada? Sí, también mucha gente siente que tiene muchas posibilidades y termina sin hacer nada y se siente culpable por eso. Esto suele ser la sobreadaptación. Está bien, no puedo salir, me quedo acá. Y ya que me quedo acá y no puedo ir a la facultad y tomo las clases desde la cama y no prendo la cámara y me quedo ahí y ya me duermo toda la mañana y me quedo toda la noche mirando, se empieza a desorganizar la vida. Esa es la sobreadaptación que después, bueno, a la hora de salir va a ser difícil y además, en este mismo tiempo, esa sobreadaptación lleva al agotamiento y empieza la depresión y ahí empiezan a haber falta de ganas. Entonces, lo poco que puedo hacer ya no lo quiero hacer más. Ya es como que me estoy acostumbrando a mi metro cuadrado y ya no quiero nada que me saque de ahí, ¿no? ¿Y eso nos puede traer consecuencias psicológicas cuando tengamos que retomar nuestras rutinas? Y sí, es un gran desafío va a ser salir. Hay gente que está ya se va adaptando tanto, esto de sobreadaptarse, que después dice, y ya volver al trabajar, volver al consultorio, no está tan mal esto de atender a distancia, supongamos. O O sea de dar que clases o de tomar clases. nos acostumbramos a esta vida. Nos acostumbramos, eso es saludable. Si nos acostumbramos de más, deja de serlo. Nos sobreadaptamos y empieza a ser un problema. Yo veo bastante ese problema, ¿no? La sobreadaptación es curioso, porque al principio veíamos la necesidad de adaptarse. Yo ahora veo más el riesgo de adaptarse por demás. Bien. Estamos hablando de la pandemia, sabemos que se mete la grieta en todos lados, se está metiendo la grieta en el mundo. Yo creo que hay que relacionarlo también con el tema de Floyd, Estados Unidos, este conflicto que se dio, si lo queremos llamar racial, pero que se extendió en distintos países, que se suma a la pandemia. O sea, hay una multiplicidad de temas. Y acá lo que quiero preguntarte es, estas situaciones críticas sacan de la gente lo peor de cada uno y también en otros lo mejor de cada uno, ¿no? La solidaridad y demás. Pero estas situaciones límites sacan lo peor. Y son situaciones que sensibilizan
al individuo y por lo tanto esa sensibilización lo lleva o a lo mejor o a lo peor fácilmente, ¿no? Digamos, estas respuestas de ira es lo que generalmente lleva al conflicto, a esas peleas, digamos, ideológicas eventualmente. ¿De qué depende? Y depende mucho de la predisposición individual y de la manera con la cual quiera encarar esto. A veces hay como una cierta, como en cierta forma bajar los brazos, que es lo que lleva a ponerse sintomático. Si uno mantiene la guardia y trata de hacer una buena respuesta, siempre están los ejemplos de los campos de concentración, donde hay gente que sobrevivía y no era esta cuarentena. Sí, sí. Era hambre, era desnutrición extrema, era privación absoluta de la libertad. Tortura psicológica. Tortura psicológica, no saber nada de la familia. Digamos, esta es una cuarentena que no nos tenemos que olvidar un poco también, que es una cuarentena bastante siglo XXI, digamos, ¿no? Para no perderlo de vista, porque a veces estamos tan acostumbrados que se pierde de vista. dejamos de valorar lo que tenemos. Sí, obvio. Todos tenemos en el bolsillo algo que años atrás hubiera sido impensable, que nos hace estar pero comunicados. me diste pie para un tema, ¿no? Obviamente que uno trata siempre, desde el punto de vista periodístico, pararse en el medio de cualquier tipo de conflicto, ¿no? Y se dio, por ejemplo, temas como la infectocrisis, infectodemia, ¿sí? Y que estamos gobernados por infectólogos, que obviamente estamos todos pidiendo una forma de salir progresiva y no contagiosa. Pero de pronto llegan esos extremos, esa gente que se exacerba, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones nos darías? Digamos, yo creo que uno siempre tiene que tratar de mantener, en cualquier nivel, mantener el juicio crítico, en primer lugar, ¿no? Porque a veces se pierde ese juicio crítico y cuando uno se embandera excesivamente, deja de pensar o de evaluar bien, ¿no? Y entonces ya se va a un extremo. Es una posición más cómoda. Sí, obvio. Porque entonces ya me puse la bandera, yo soy los que están esto, a favor, los que chao. están en contra. Por eso dije, periodísticamente quiero pararme en el medio. Ojo que es un ejercicio complejo también. Es muy complejo. Es un ejercicio ¿Y por complejo. qué ¿Cómo uno me está paro más en el solo? medio de los que están discutiendo? Entonces en un momento digo, bueno, los que dicen, che, tanto tiempo, profesionales independientes, no están pudiendo facturar, trabajar, no pueden lograr nada, por un lado. Por el otro lado, miramos Brasil, miramos Chile, miramos Ecuador. Y obviamente asusta. Entonces, la difícil tarea de pararse en el medio. Tal cual, de tener el juicio crítico. Y por ejemplo, hay una cosa que yo veo esto y digo, bueno, muy bien, las recomendaciones básicas del cuidado salieron desde el primer día. Bueno, cada vez que voy por la calle y miro, todavía no se cumple. A ver. Y todavía hay gente que no lo cumple. Hay gente, por ejemplo, que va por la calle sin el uso de barbijo. Hay los gente que fuman principalmente. por fumar especialmente. Sí. Y se lo dejan así todo el tiempo afuera. afuera. Así, o gente que, digamos, que no respeta la distancia social en el supermercado, en distintos lugares. Sí, es verdad. La gente sigue llevándose la mano a la cara permanentemente, sin control. Entonces uno dice, eso es lo más sencillo. Es lo más básico, es lo más barato, es lo más fácilmente aplicable y es universal. ¿Por qué no se insiste en ese mensaje? Porque aburre. Yo cuando puse en alguna de las redes que tengo este diálogo, este feedback con tanta gente... Sí, tenés algunos que se ponen también, se meten en la grieta y yo te veo a vos que parecés ahí un monje tratando de evitar que se metan en esa grieta, ¿no? Sí. Pero la gente, me dice, bueno, pero eso ya lo sabemos. O sea, es como que todo el mundo cree que sabe y que aplica esas medidas. Y yo veo sistemáticamente que todavía no se aplican. Es más, uno las desvaloriza, como lo escucha mucho, lo deja de escuchar y deja de cumplir las cosas más básicas. Si se cumpliera esas cosas tan básicas, sería posible hacer muchas más actividades. El problema es que tenemos que estar mentalizados para eso. Y ahí, aunque parezca mentira, todavía falta. Bueno, yo te pido que no te vayas, vamos a un corte y después del corte... Con Paula vamos a hacer, a ver, ¿cómo te puedo decir? Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Sé que para tu especialidad no requiere toda esa exégesis, pero bueno, lo hacemos ahora en instantes. Quédate acá en Feedback. Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar. Encontrá el auto que buscas. Ya conocés los números del coronavirus, pero no lo sabés todos.
En el último mes se registraron más de 240.000 casos de nuevos amantes de la cocina. 290.000 casos de gente que empezó a practicar yoga o a hacer deporte. 300.000 casos de abuelos que aprendieron a hacer videoconferencia con sus nietos. Más de 1.000 casos recuperados de COVID-19. Y 44 millones de casos de argentinos y argentinas tirando para el mismo lado, dispuestos a ganarle al coronavirus. Sigamos unidos. Medife está conmigo. Bueno, estamos acá cerrando el programa y dijimos el cierre de feedback, preguntas cortas, respuestas cortas y bueno, siempre la nueva generación comienza preguntando. Sí, doctor, le quiero preguntar si la actitud positiva es fundamental. Totalmente, como en toda crisis, la actitud de uno hace que sea una oportunidad o no. Y eso depende en gran parte de la actitud justamente positiva. ¿Cómo ves vos la salida de esta pandemia en nuestro país? La veo difícil, pero veo que si nos focalizamos, porque somos difíciles, pero vemos que entiendo que si nos focalizamos adecuadamente en la búsqueda de soluciones, la veo muy posible. Pero tenemos que estar bien focalizados, bien enfocados y no diluirnos en discusiones estériles, inútiles. Sí, para aquellos padres que tienen a sus hijos en sus casas y obviamente es muy difícil sacarles el aparato electrónico, ¿qué puede hacer un padre por un hijo para estimularlo a que siga con sus actividades habituales dentro de lo que se puede, ¿no? Tratar de ponerse al nivel de él, escucharlo, jugar con él, hacer lo que él hace. No pedirle al chico que sea un adulto, sino él ponerse en el lugar del chico y desde ahí construir juntos algo distinto. Bien, y para cerrar, clima de trabajo en este escenario con todo lo que dijimos. ¿Cómo podemos moderarlo? Lo que pasa dentro de angustia, depresión, todo que se traslada en el clima de trabajo. Bueno, perfecto. Buscar dentro en el trabajo, buscar rutinas, lo mismo que en lo individual y en las casas. Buscar rutinas positivas, buscar oportunidades, explicar, tener feedback justamente con la gente para aprender, digamos, cuáles son sus necesidades, no bajar línea, sino siempre construir juntos, lo mismo que con los niños, construir juntos alternativas nuevas. Bueno, buenísimo. Siempre un placer escucharte, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor, por visitarnos. No, por favor. Nos ha sido de mucha utilidad. Gracias a ustedes. Bueno, Pau, nos tenemos que despedir. Cerramos el programa. Ay, mirando a cámara. Bueno, muchas gracias por vernos. Hasta el próximo programa en Feedback. Chao. Chao.